¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo Logos Podcast. Como siempre, un gran placer estar ante sus pantallas. Y bueno, vamos a continuar con una segunda parte precisamente de estas apologéticas que he estado desarrollando en los últimos meses. La primera ya la hemos visto y para poder continuar con esta del día de hoy, pues si no has visto el caso para la sola escritura, te recomiendo que vayas primero a ver ese video antes de ver este que estamos en este momento realizando, ya que están estrechamente entrelazados y para que puedas también entender ciertos temas con respecto a la sola fide. Así de que el caso para la sola fide, ese es el tema que vamos a tratar en este video y vamos a ir directamente ya a iniciar este tema. Primero, tenemos que saber cuál es la definición de sola fide. Si tú ves, por ejemplo, sitios como gotquestions.com, define sola fide de la siguiente manera. La sola fide o la sola fe es un punto clave de diferencia no solo entre protestantes y católicos, sino entre el cristianismo bíblico y casi todas las demás religiones y enseñanzas. La enseñanza de que somos declarados justos por Dios, o sea, justificados, sobre la base de nuestra fe solamente, y no por las obras, y es una doctrina clave de la Biblia y una línea que divide a la mayoría de las sectas del cristianismo bíblico. Eso es lo que gotquestions.com dice, es una sustracción, digamos, de lo que dice con respecto a la sola fide. ¿Cuál es el argumento? Todos los protestantes van a decir que si crees en Cristo, o sea, sola fide, solo la fe, si crees en Cristo no perecerás. Por lo tanto, sola fide o solo la fe es suficiente y estarás 100% seguro de que serás salvo. No necesitas hacer nada más, nada adicional. No hay que hacer obras para entrar al reino de los cielos, ya que eres salvo solo por fe. Fe en Cristo. ¿Cuál sería el contraargumento para la sola fide? Lógicamente, y conforme vamos a ir avanzando, te darás cuenta de que esta doctrina parece estar en lo cierto desde la premisa de que cuando venimos por primera vez a Cristo, de hecho, somos justificados por la fe en Él, por creer en Él. Por lo que no hay manera de que podamos ganar nuestra salvación inicial a través de alguna obra. No se puede. ¿Por qué? Porque es una gracia, es un favor, es algo gratis. Pero al mismo tiempo es errónea porque esto significa que, dado que no necesitas hacer ninguna obra para entrar en el reino de los cielos, no serás juzgado por lo que hiciste en la carne después de creer. Por lo tanto, eres salvo de todos modos. Esta doctrina retrata la salvación como creer en Jesús. En ocasiones se dice que es suficiente con orar la oración de fe y porque dijiste algunas palabras mágicas, el sacrificio de Jesús en la cruz y la obediencia de Jesús, no la tuya, porque obediencia es una obra, según todo el que profesa sola fide, entonces
no tu obediencia, sino la obediencia de Cristo, es suficiente para darte acceso al reino de los cielos. Empecemos a ver esta doctrina si es correcta o incorrecta, porque para eso son estos casos. Esta doctrina ha hecho pensar a muchos cristianos que yo puedo creer en Jesús y confesarlo como Señor o Dios de mi vida, aunque no me bautice, y aún así seré salvo. Hay muchos movimientos que tienen, movimientos protestantes que tienen esa mentalidad. También muchos protestantes creen que aún pueden vivir una vida común y corriente, digámosle injusta, o no siendo obedientes a la ley de Cristo, y aún así ser salvos. Esta mentalidad radica en la idea de que yo no necesito hacer obras ni seguir a Cristo en obediencia, ya que la obediencia es, como dije anteriormente, es una obra, lo que significa que puedo seguir siendo como soy, injusto, diciendo mentiras, robando, podríamos decir en casos extremos, matando o no dando limosna, en el caso más pequeño. También podríamos decir de que no necesito practicar la comunión, lo que se llama Eucaristía, que en el protestantismo normalmente se le llama comunión o la cena del Señor, Santa Cena, o como dije antes, no bautizarme, ya que todo esto no me hará perder mi entrada al reino de los cielos, porque yo ya confesé, por solo la fe, yo ya soy salvo. Y aquí es cuando en el protestantismo se define que solo aquellos que nacen de nuevo son salvos. Pero la pregunta es, ¿puede alguien que previamente nació de nuevo y después de muchos años de fidelidad, digamos, cae de la gracia y aún así ser salvo? Hace muchos años, como protestante, encontré que hay un gran problema con esta doctrina. Porque cuando leemos nuestra Biblia, leemos a Jesús diciéndole a Nicodemo que para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Pero no ponemos atención a lo que significa nacer de nuevo. Según Jesús, Él le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua, que es el bautismo en agua, para la redención de los pecados, y tienes que nacer también del Espíritu, que significa creer y obedecer los mandamientos de Jesús. En otras palabras, convertirse en un verdadero seguidor que vive en santidad y justicia, practicando una fe que obra por la caridad. ¿Cómo se puede llegar a esta conclusión? Uno, hay que dejar de leer la Biblia, que eso está muy de moda, leer únicamente la Biblia sin estudiarla. Y hay que concentrarse no solo en algunos versículos, sino que hay que sentir esa necesidad de estudiar las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles desde una visión completa de las Escrituras, porque aunque en el protestantismo se dice de que tú solo utilizas un versículo, normalmente en el protestantismo es que se utiliza un solo versículo. Después, cuando hay algo que contradice eso que ellos creen, de esa fallida interpretación en ese versículo, dicen, lo que pasa es que hay que tomar todavía un concepto más global, aunque esté explícito lo que Jesús o alguno de los apóstoles pudo haber dicho. Entonces, si nosotros tenemos una visión completa de las Escrituras, por ende vamos a tener una mejor comprensión de lo que se dice allí,
lo cual reconcilia el problema entre Pablo y Santiago, que habla sobre la fe y las obras. La verdad, el protestantismo, todos los eruditos y todos los que tratan de hacer una conciliación entre ellos dos, realmente nunca me pareció realmente convincente, ni aún como protestante. Así que veamos en qué coincide o en qué no coincide con la Escritura la doctrina sola fide. Entonces hagamos este caso de manera que sea justo, así como hicimos el de la resurrección de Jesús y previamente a este, el caso para la sola Escritura. Y vamos a aplicar ciertos criterios generales para probar esta doctrina también. Entonces diremos que para que la sola fide sea considerada una verdadera doctrina, será necesario cumplir con uno de 3 criterios. Número 1. Toda enseñanza de Jesús debió ser clara en que si solo creemos en Él, entraremos al reino de los cielos sin que ello implique obediencia ni ningún tipo de obra. Eso es una sola fide. 2. Todos los padres de la Iglesia Apostólica en los primeros 3 siglos, vamos a reducir un poquito más, 500 normalmente es lo justo, pero veamos 3 siglos, deben haber enseñado acerca de una doctrina que apoye la sola fide. Número 3. Si cuando Pablo y Santiago usan a Abraham como ejemplo de justificación, estaban hablando de solo creer sin necesidad de hacer obras, incluso después de que llegamos a creer en Cristo, lo cual sería la explicación corta de la sola fide. Comencemos entonces con lo que Jesús dijo acerca de los falsos seguidores en el Sermón del Monte. Empecemos por Jesús. Nos vamos a ir a el Evangelio de Mateo. Solo voy a abrir para que estemos en lo mismo. Reina Valera, versión actualizada. Vamos a ir a Mateo 7. Versículo 21 al 23. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé: nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Tú me vas a decir: ajá, ahí dice, hicimos obras. Entremos un poco más en detalle. Jesús se está refiriendo a aquellos que dicen creer en Él, pero en este caso no hacen la voluntad de su Padre. ¿Cómo sabemos esto? Porque solo los que son seguidores lo conocen y lo pueden llamar kurios en griego, Señor. Él dice: no todo el que me diga Señor, Señor. Este vocablo en griego, kurios, es un título dado a Dios, que lo puedes ver en la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, y las mismas escrituras utilizadas por Jesús, que fue esa Septuaginta, y los apóstoles y otros escritores del Nuevo Testamento, de hecho citaron de esa Septuaginta algunos versículos del Nuevo Testamento. Entonces podemos tener una relación entre el griego y del Nuevo Testamento y el griego de la Septuaginta. Así que Mateo
7:21 al 23 nos muestra que estos seguidores confesaron su fe en Jesús en un punto de sus vidas, fueron justificados por la fe al inicio de su conversión, ya que la fe es el principio de nuestra salvación, pero sus acciones o sus obras sin caridad durante su vida, después de creer en Jesús, los convierte en falsos seguidores. Sabemos que esto es un hecho solo cuando estudiamos toda la Biblia bajo el contexto adecuado y si estudiamos cuál es el contexto global de ser verdaderos seguidores de Cristo o falsos seguidores de Cristo. Jesús siempre hacía alusión especialmente a los líderes religiosos, de que no entendían la ley, porque la ley también se cumplía a través del servicio del amor o la caridad al prójimo, no solamente a Dios. Pero las obras pueden ser hechas de manera no genuina, sin caridad, sin amor a Dios y al ser humano, o sea, al prójimo. Pueden ser hechas nada más por cualquier otra, razón, que podríamos hablar de ellas como, por ejemplo, el ser visto, nada más, que te adulen, que digan que eres muy bueno, o sea, algún tipo de hipocresía. Y algo así es lo que se ve directamente en estos versículos que acabamos de leer. Entonces, los convierte en falsos seguidores de Cristo. Si hacemos una investigación sobre Martín Lutero, cuando estaba definiendo, digamos, la Biblia protestante, y estaba luchando contra las malas prácticas de la Iglesia Católica bajo el Papa León X, cuando se vendían indulgencias, Lutero definió como fuentes secundarias al libro de Hebreos, el libro de Apocalipsis y Santiago. Rechazó otros libros también. Lo hizo para evitar sus problemas doctrinales con su sola fide y crear su sola escritura. El resultado de estas dos doctrinas ha sido un problema dentro de las diferentes denominaciones del movimiento protestante, y no podemos negar la evidencia de personas interpretando incluso que la voluntad del Padre únicamente significa creer en Jesús, y normalmente hacen referencia a Juan 6:40, 6:47, mientras que al mismo tiempo Santiago o el libro de los Hebreos o el libro de Apocalipsis tienen escritura que puede ser un tropiezo para las solas de Lutero, como en este caso la sola fide. Por esa razón, Lutero no quería ni siquiera o consideraba correctamente aún como inspirado, ¿sí?, la epístola de Santiago. Porque en Santiago vamos a ver algo muy, muy interesante con respecto a la sola fide. Entonces, examinemos lo que Juan está diciendo en Juan 6:40. Vamos a ir a Juan 6, versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Él está usando una palabra que se traduce como voluntad, telema, en griego.
Esta palabra significa deseo o anhelo. Se dice en este versículo que el deseo del Padre es que todo aquel que mire a Jesús y crea o confíe, pisteón, es la palabra griega aquí, en Él, ¿ya? Pisteón en Él, o sea, confíe en Él, o sea, creer incluirá tener confianza en lo que Él dijo, entonces tenga vida eterna. Esto es bajo el contexto de que Jesús es el pan que descendió del cielo, una alusión a la Eucaristía, que es una de las obras que tenemos que hacer como seguidores de Cristo. Y esta era una práctica que se hacía durante la semana, especialmente los domingos, según algunos padres de la Iglesia Apostólica, por lo que el contexto en Juan 6:40 es sobre la fidelidad. Porque recordemos que si vemos la raíz, digamos, y el significado de esta palabra, que luego se define también en Juan 6:47, vamos a ir al 47, donde dice, de cierto, os digo que el que cree, aquí, tiene vida eterna. Aquí de nuevo tenemos pisteón o pistis, ¿sí? Esta palabra de aquí. Pistis o pisteón. En ambos lugares, tanto en el 6:47 como en el 6:40, se utiliza esta palabra para describir a una persona que cree o confía en el Evangelio de Jesús y se convierte en su seguidor. Por tanto, una cosa es creer solo con los labios y con la mente, y otra es convertirse en un verdadero seguidor, un verdadero creyente por medio de las obras. Más adelante vamos a ver globalmente que definitivamente es necesario obrar, hacer obras buenas, obras en Cristo, para tu salvación. Pero me vas a decir, ¿pueden las obras ser una señal de que alguien es un seguidor fiel? Veamos, por ejemplo, Marcos 16, versículo 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales que los creyentes harán, pero esas señales no implican que sean verdaderos creyentes. Y vamos más adelante a discutir el por qué. Primero necesitamos entender que creer solo en Jesús no te salvará. Sola fide no te salvará ni te hará justo delante de Dios al final de tu vida. Solo la fe no lo hará. Esto lo sabemos ya que la fe es la base de la obediencia. Porque lo amas, le obedeces. Y practicas la justicia cuando obedeces los mandamientos de Cristo. Pero es bueno dejar claro que, aunque estés haciendo solo obras, esto tampoco te salvará. Entonces, las obras que Jesús manda hacer después de creer en Él
se encuentran en todo el Sermón del Monte y otras enseñanzas, por supuesto, de los evangelios, pero puedes empezar por el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Por eso dijo a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. También dijo en el Sermón del Monte, Mateo 7 de nuevo, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y cree, no, dice, y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña o sobre la roca. Jesús no espera que los seguidores de Él solo crean. No espera que solo creas en Él, sola fide. No espera únicamente eso. También espera que anden en justicia y obediencia, amando a Dios y amando a los seres humanos con caridad, que es la palabra agape en el griego. Si tú buscas la palabra caridad en el diccionario de la Real Academia Española, te vas a dar cuenta que uno de los significados es precisamente amar a Dios y al prójimo. Esa es una de las definiciones de la caridad. Ese es amor incondicional. La clase de amor que te mueve a las acciones. Y eso es lo que se llama una fe que obra por medio de la caridad. Gálatas 5, 6. Para que veas que no miento, vamos a Gálatas 5. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que actúa por medio del amor o la caridad. Así que por la fe creemos primero y somos justificados, claro que sí, entendiendo que la fe es el principio de nuestra salvación, pero nuestra obediencia y buenas obras son las que ayudan a esa gracia que Dios nos dio, las que nos ayudan a conservar el don de la gracia, nuestra salvación, perseverando en una fe que está viva, que está basada en la caridad. Vamos de vuelta a Mateo. Mateo 25, 41 al 46. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Una vez más, el uso del término curios, Señor, nos dice que estos hombres son seguidores de Cristo. Pensaban que no había necesidad de buenas obras. Por eso Jesús les estaba exigiendo aquellas obras que no hicieron. No les dijo porque no creyeron. No les dijo porque no tenían o no seguían la sola fide, sino porque no obraron, no hicieron las obras que yo esperaba de ustedes.
Ellos profesaban una fe, pero una fe que se consideraba muerta, sin obras. Un ateo u otro que no sea cristiano no le preguntaría, primero no le diría Señor, y mucho menos le diría cuándo te vi sediento, o sea, no tenía ninguna relación contigo. Cuándo te vi sediento, desnudo, etc. Solo aquellos que pensaban que eran salvos por la fe solamente podrían estar en esa posición, ya que ellos lo llamarían Señor. Curios, Dios. La sola fide, como leímos antes, define que no hay necesidad de hacer obras para ser salvo al inicio de la conversión y durante la vida cristiana. Entonces, ¿por qué Jesús exige esas buenas obras a este grupo que claramente cree en Jesús? También hay otro problema con sola fide, y el tema se encuentra en algo que dijo Jesús: nacer de nuevo. Jesús dijo que el bautismo es parte de nuestra salvación y creo que podemos definir el bautismo como una obra de obediencia. Marcos 16:16. Ojo, acabo de tener esta conversación con un pastor protestante y dice que Jesús no dijo esto explícitamente. Para que vean qué tan ciegos tiene estas falsas doctrinas a la gente. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Jesús aquí habla de dos cosas: creer, pistis, pisteón, que también, si tú ves en el diccionario aún de Strong, uno de los significados es fidelidad. Este pastor me mintió, me dijo que no había encontrado ese significado ahí. Yo regresé aquí y me di cuenta que sí está en Strong. Y es bautizado, será salvo. Entonces, creer y ser bautizado. ¿Por qué? Porque aquí está metida la fe. El que no será condenado. Aquí tenemos definitivamente un claro rechazo a la sola fide, y es Jesús quien lo está haciendo. Está incluyendo como parte de nuestra salvación la fe y el bautismo. Porque no dice que el que cree ya será salvo. Dice el que cree y es bautizado. Por lo tanto, el bautismo es parte de nuestro camino de salvación, el cual se recibe no solo por fe, sino por fe y obediencia. Así que porque creíste en Él, le obedeces, te bautizas para recibir la vida eterna, para ser salvo, y no todo termina ahí. Porque ahí apenas estás empezando con una obra. La primera obra sería creer. Y luego tenemos otra obra, el bautismo. Otra obra sería incluso anterior a todo eso, es el arrepentimiento. De nada sirve que te bautices si no te arrepientes. Entonces, una vez más, la fe acompaña las obras. No como todos dicen que las obras son un fruto de la fe. Eso no existe. Pero bueno, tú me puedes decir,
¿Qué pasa con lo que está escrito en Gálatas 2:16? Vamos a ver a Gálatas 2:16. Pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí Pablo está hablando de las obras de la ley mosaica, el antiguo pacto, que aunque era bueno observarlo, no tenía el poder de justificar a los hombres ante Dios. Por lo que no se está refiriendo a todas las obras en general, ni tampoco a las obras que Jesús enseñó a través de su evangelio como parte del nuevo pacto. Además, menciona la fidelidad de Cristo y su sacrificio, que es la única manera en que todo hombre que crea en él será justificado. Pero esto implicará fidelidad a Cristo, y no solo una confesión o lo que le decimos sola fe. Además de lo que he dicho anteriormente, también podemos llegar a la conclusión de que hay otra traducción válida que es aceptada por los estudiosos, por eruditos, de este mismo versículo que acabamos de leer, que nos dará una mejor comprensión de este asunto. La forma en que también puede ser traducido este versículo 16 es: pero sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fidelidad de Jesucristo, y nosotros hemos esperado en Cristo Jesús para ser justificados por la fidelidad de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Qué entonces nos define? Esta traducción, que también es válida, nos permite confirmar que Pablo dice que la ley mosaica del antiguo pacto no justificará a nadie. Jesús es el único que por su fidelidad al Padre y su sacrificio justificará a los hombres. No el antiguo pacto, no la ley mosaica, como lo creían los judíos, sino que es Jesús. Él es el cumplimiento de esa ley. Por lo tanto, no hay cantidad de obras que podamos hacer para ganarnos esa justificación inicial delante de Dios cuando venimos por primera vez a Cristo. Así pues, Jesús es nuestro nuevo pacto, un pacto de sangre del Cordero de Dios, y por medio de él se cumple y se da una ley perfeccionada a los hombres. Además, Jesús enseñó que tenemos que obedecer su ley si le amamos, lo cual nos remite a cuando hablábamos de fidelidad a Cristo. Pero me puedes decir de nuevo, sola fide se encuentra en lo que Pablo dijo en el siguiente versículo, Gálatas 3:6. De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Debemos entender que el contexto general de la salvación en la Biblia tiene que ver con la fidelidad y lealtad a Dios, no con la fe, no con creer en Él. Entonces, creer es el principio de nuestra salvación y las buenas obras acompañan la fe. Por lo tanto, la fe y las obras no se pueden separar. Pablo se refiere a Abraham creyendo al Dios verdadero y le fue contado por justicia. Pero lo que se pasa por alto es que él obedeció, fue fiel a Dios. Y el versículo para apoyar esta afirmación en realidad es el que se hace referencia aquí mismo, el cual es Génesis 15:6.
Vamos a Génesis, capítulo 15, 6. Él creyó a Jehová o a Yahvé, aquí está mal puesto todavía el nombre o el título de Dios, es Yahvé, y le fue contado por justicia. Él creyó. Entonces, la palabra hebrea que se utiliza aquí, donde dice creyó, es amán, que también se traduce como ser confiable, firme o fiel. De hecho, esta misma, tú puedes buscarlo por tu cuenta, se encuentra en otros versículos de la Biblia, como lo es Deuteronomio 7, 9. Reconoce pues que Yahvé tu Dios es Dios, Dios fiel. Aquí donde dice fiel se vuelve a utilizar la palabra amán, la que dice creyó en el caso de Génesis 15:6. Entonces, como podemos ver, el significado de esta palabra hebrea, amán, usada aquí en Deuteronomio 7:9 y en Génesis 15:6, es más profundo que únicamente la fe. Implica también fidelidad. Vamos a ver si tengo... Primera de Macabeos 2:52, que es donde se habla de esto mismo. Dice, Was not Abraham found faithful in temptation, and it was reputed to him unto justice? No fue Abraham, dice, encontrado en fidelidad, en tentación, y le fue contado por justicia. Es lo mismo. Aquí está dándonos el contexto por el cual Génesis 15:6 está precisamente hablando. ¿Ok? Así que lo que tenemos que enseñar acerca de Génesis 15:6 y acerca de Pablo escribiendo a los de Gálatas 3:6 es de que Abraham fue fiel a Yahvé en una tierra llena de paganismo y le fue contado por justicia. Así que cuando Pablo habla de la justificación por la fe, él está hablando de la justificación cuando llegamos a creer por primera vez, demandando él, o sea, Dios mismo, fidelidad a partir de ese momento en adelante. Porque de hecho así era como funcionaba también el primer pacto. Era un pacto de fidelidad, no de creer únicamente. Y cuando Santiago habla de la justificación por la fe y las obras, en el capítulo 2 de su epístola, se refiere a vivir fielmente nuestra vida como cristianos después de que llegamos a la fe en Cristo, para la justificación en el día final. Es por eso que escribe que la fe y las obras trabajan juntas. Es Santiago quien dice esto. Las obras perfeccionarán nuestra fe y es por eso que nunca, o mejor dicho, es por eso que nuestra entrada al reino de los cielos o nuestra justificación final tiene que ver más con la fidelidad que con la fe solamente. O sea, nunca nos está pidiendo solo la fe. Aparte de eso, el relato de Génesis nos dice que Abraham creyó, pero no nos dice que esperó la promesa sin acciones. Por ejemplo, en el lugar donde él vivía, Ur de los Caldeos. Él no creyó tampoco que solamente se le daría descendencia, no creyó en esa promesa únicamente. Y teniendo una esposa y él mismo también siendo de avanzada edad, simplemente esperó a que Dios hiciera un milagro sin intervención de ellos, humana.
Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, él obedeció confiando en el mandato de Dios. Cada vez que Dios le prometió algo a Abraham, él confió en Dios y obró por lo prometido, tal como lo declara Santiago en su epístola, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Santiago está siendo claro en que la fe sin obras no puede salvar a una persona. Es decir, que la fe sola, después de la conversión, es anarquía, porque quebranta la ley de Cristo. Por lo tanto, esa fe no puede salvarte. Vamos, mismo capítulo, versículos 19 al 22. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tú crees que solo con sola fide, con solo la fe, puedes ser salvo. Pero aún los demonios creen y tiemblan, dice. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Otra vez Génesis 15, 6. Y fue llamado amigo de Dios. Para que la fe sea perfeccionada por las obras, ambas deben obrar juntas. Esto quiere decir que no son, como dije anteriormente, un fruto la una de la otra. Pues en este contexto se puede tener fe y aún así no tener obras. A esto le podemos llamar una fe muerta o una fe falsa. Así que la fe y las obras deben ir juntas, ya que la primera obra que hacemos es la conversión. La otra es el bautismo y por lo tanto se requiere obediencia y perseverancia para la salvación, no solo fe. Sigamos hablando de la justificación. La justificación es una, digamos, en una parte sería la remisión de los pecados, pero también la santificación y la renovación del hombre interior. Pues la fe, la esperanza y la caridad están implicadas en el mismo proceso de justificación del hombre. Pero me vas a decir, ya, de una vez, ¿dónde deja claro Santiago que la fe sola no basta para nuestra salvación? Esto queda explícito en los siguientes versículos, donde Santiago rechaza completamente la sola fide, solo la fe. Y de hecho, es cierto, ¿ya? La sola fide sí se encuentra en la Biblia. Y está en 2, versículo 24. Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si existe solo la fe en la Biblia, este es el único versículo donde habla de solo la fe en la Biblia, pero Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que ambas cosas. Las palabras de Santiago aquí son literales. No puedes venir a sacar una interpretación diferente de esto. Son palabras literales. No está contradiciendo a Pablo, como lo hemos visto anteriormente, cuando volvimos a descubrir que Pablo no estaba hablando sobre sola fide, sobre la fe sola. Por lo tanto, nuestra salvación o nuestra entrada al reino de los cielos depende de nuestra justificación en el día del juicio, cuando todos rendiremos cuentas por las obras hechas en la carne, y no por nuestra profesión de fe en el momento de la conversión solamente. Es por eso
que el Sermón del Monte, entre otros versículos, habla de las buenas obras que acompañan la fe en Jesús. Estos versículos de Santiago, capítulo 2, que leímos, nos harán entender de mejor manera lo que dijo Jesús acerca de aquellos con esa fe que los categorizaba como falsos seguidores. En el Sermón del Monte, en Mateo 25, 41 al 46, y algunas otras parábolas, podemos ver que Jesús pide obras. Así, la verdadera fe en Cristo, obrando junto con las obras, puede ser considerada como evidencia de la obediencia a sus mandamientos y de la caridad. Otra vez, agape en griego, que incluye la limosna como parte del amor al prójimo. Por lo tanto, la fe que obra por la caridad nos ayudará a mantener nuestra salvación. ¿Cómo? A través de nuestra santificación al andar en la rectitud de Cristo, y esto dará como resultado una continuidad en nuestro primer amor, que fue uno de los problemas por la cual tenemos una carta a una de las iglesias que perdió su primer amor en el libro de Apocalipsis. Porque perdió la caridad. Pero me puedes decir que Jesús abolió completamente la ley del Antiguo Testamento. Si hablamos de la ley de Dios, entonces Él la abolió. Pero en realidad, lo que Jesús abolió fue la ley sacrificial, no la moral. Y nos dio una ley perfeccionada, de hecho, la cual nos la dio a seguir, a observarla, a obedecerla, basada en los 10 mandamientos, basada en su Sermón del Monte, basada en la Gran Comisión, entre otras de sus enseñanzas. Y cuando hablamos de obras, podemos nombrar, como bien dije, la conversión, también está la Eucaristía, el bautismo, la caridad, la generosidad, entre otras, siendo el bautismo una obra que se necesita para la salvación, según lo dicho por Jesús a Nicodemo. Entonces, sola fide, Jesús la refutó con esa parte de que el que crea y sea bautizado es salvo. No existe sola fide, aún para Jesús. Si hablamos de los falsos seguidores, con una fe falsa o muerta, como le quieras llamar, estos son aquellos que hacen iniquidad, o sea, violan la ley de Cristo. Esa anarquía que hablamos hace poco. ¿Por qué lo hacen? Porque le dieron la espalda a Dios. Y ejemplos de iniquidad en el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, los adoradores de Baal de Israel. Estaban en el pacto, gente elegida, gente que se desvió. Esos adoradores de Baal de Israel. Y en el Nuevo Testamento, todas las personas que rechazaron el mensaje, o sea, el Evangelio de Jesús, y también aquellos que dicen tener fe en Él y ser seguidores de Cristo, pero sus frutos muestran lo contrario, que no le aman. Entonces la fe se confirma por la obediencia y te hace seguir los mandamientos de Dios por tu amor a Él y al prójimo. Y todo esto te hace entrar en el reino de los cielos. Y no quiero decir que haya una cantidad o porcentaje de buenas obras que tengamos que practicar por caridad, pero tenemos que hacerlo siempre por amor agape, por esa misma caridad. Por lo tanto, la salvación no se trata solo de la fe, sino de la fe dada por gracia y la obediencia por medio de obras de caridad. Pero bueno, continuemos con la evidencia bíblica del rechazo de la sola fide. ¿Hay más escritos rechazando la sola fide? Podemos hablar de aquellas cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis, como bien lo dije hace poco. Por cuestión de tiempo voy a agregar solo la de Sardis. Para no hacer más extenso esto,
Entonces vemos en estas cartas que el mensaje de Jesús a las iglesias tiene que ver con la fe, la obediencia, o sea, las buenas obras, y la perseverancia hasta la muerte o hasta que Él venga. Y si te das cuenta y lees cada una de sus obras, dice, yo conozco tus obras, no dice yo conozco tu fe. Yo conozco tus obras. Todavía una le dice, tus obras fueron encontradas incompletas delante de Dios. No dice tu fe. ¿Ya? Entonces, tanto la fe como la obediencia, o sea, esas buenas obras, y la perseverancia, esas tres son exigidas por Cristo en estas cartas para mantener incluso los nombres de los cristianos escritos en el libro de la vida. Porque como muchos dicen, la salvación, aunque no es una recompensa por ser obediente, es la razón para ser obediente. ¿Por qué? Porque el amor tiene que demostrarse que realmente amas a Jesús. Jesús comienza diciendo a los creyentes en Sardis, en Apocalipsis 3, vamos a ir, para que no digas que estoy inventando, capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas, yo conozco tus obras, no tu fe, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Acabamos de desarrollar hace unas líneas el significado de las buenas obras en nuestra vida diaria. Esta iglesia dice estar viva, creer en Jesús, confiar en su salvación, pero Jesús les dijo, yo conozco tus obras y estás muerto. Continúa diciendo en el versículo 2 y 3, sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras, una vez más, no dice tu fe, hayan sido acabadas delante de Dios o completas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón y nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Juan dice que Jesús, como el Hijo del Hombre, no ha encontrado sus obras terminadas delante del Padre. Por lo que Jesús hace una advertencia para que recuerden cómo han recibido el mensaje y lo han oído, llamándolos no solo a creer y a hablar, sino a observar su evangelio, arrepentirse de su iniquidad. Si no se arrepienten, Jesús vendrá como ladrón y nunca sabrán a qué hora vendrá contra ellos. Luego en el versículo 4 dice que no todos son contados entre los que reciben la advertencia, porque hay algunos que no han manchado sus vestiduras con la iniquidad y el pecado, que los otros sí. Por lo que tendrán la promesa de caminar con Jesús, por ser hallados dignos de ello, pero a los que no se arrepientan, aunque fueron salvos al principio, algo les va a suceder. Versículo 5. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa? El caso contrario, el que no permanezca en Cristo, el que no sea encontradas sus obras completas delante de Dios, no su fe, sus obras, no será vestido con vestidura blanca, o sea, no será redimido, y borrará su nombre del libro de la vida y no confesará el nombre de estas personas delante del Padre y de sus ángeles. Eso es para el juicio final y se lo está diciendo a la iglesia creyente. Sola fide, ¿qué pasa aquí? Entonces, los seguidores infieles, aquellos que desobedecen y no hacen las buenas obras que Jesús esperaba, otra vez, alusión al Sermón del Monte, tendrán sus nombres borrados del libro de la vida, y en el día del juicio Jesús no declarará su nombre delante del Padre y sus ángeles, no entrarán en el reino. Por lo tanto, están condenados al castigo eterno. Es decir, no basta con creer y decir que Jesús es su Señor. Ahora veamos lo que dice Pablo. Pablo dijo que debemos animarnos unos a otros a la caridad. Nuevamente encontramos el amor agape,
que es un amor que produce una acción hacia otra persona, y esto se hace a través de las buenas obras. Hebreos 10. Hebreos 10, 24. Consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ya? Pablo habla de aquellos que creyeron en Cristo y decidieron continuar en una vida pecaminosa, lo cual es un recordatorio de que la desobediencia a la ley de Cristo es pecado. Eso también él lo habla. Y al hablar de la fe y las obras, dice en sus cartas, y parafraseo, como discípulos suyos debemos imitar a Cristo. Incluso también dijo imitarlo a él, porque él es imitador de Cristo. También a cumplir los preceptos morales de la ley. Y la parte principal de ella con mayor perfección, que es la caridad. Y esto en el espíritu de la fe, que es la caridad misma. Razón por la cual escribe a los Romanos, el capítulo 3 y versículo 31. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Otra vez, no hay sola fide en esto. Entonces, una cosa es establecer la ley por medio de la fe, y otra cosa es decir que la ley, aunque es santa y buena, no ayuda a vencer el pecado. Por lo tanto, no te puede justificar delante de Dios, y por eso Pablo dijo lo siguiente también a los hebreos en el capítulo 10. Capítulo 10, versículos 28 al 30. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado, o sea que ya fue santificado, y que ha ultrajado el Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Ya? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El juicio aquí descrito es el juicio que tiene que ver con la carne. Tratar a Jesús con desprecio, desobedecerlo, es tratarlo con desprecio, odiarlo también, significa que esa persona está rechazando hacerse discípulo o serle fiel, serle obediente y seguir sus mandamientos. Recordemos nuevamente que Jesús dijo, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Romanos 2. Vamos de vuelta a Romanos, capítulo 2, versículos 6 al 11. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Pero enojo e ira que son a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo mismo, su evangelio. Sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo. El judío primero y también el griego. Pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien. Al judío primero y también al griego. Pues no hay distinción de personas delante de Dios. En esta carta de Pablo a los romanos se da un mensaje acerca de la perseverancia en las buenas obras, no en la fe,
Y que no es solo la fe lo que demanda Dios, ya que Él recompensará a cada uno según sus obras. Lo acabamos de leer. Pero me puedes decir, ¿qué entiendes entonces del siguiente pasaje que es utilizado para defender también la doctrina de la sola fide? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Ajá, eso es la sola fide, más a decir. Nuevamente, esto está hablando del comienzo de nuestra salvación. Son las obras de la ley. Definitivamente es cierto que no podemos decir que hicimos algo para recibir o merecer la salvación de Jesús cuando llegamos a creer en Él. Cuando éramos muertos y ahora somos vivificados en Él. O sea, al inicio de nuestra conversión. ¿Por qué? Porque fue un regalo, fue un favor de Dios, es gratis. Pero el problema es de que también no se continúa leyendo. Porque aunque tiene que ver con el inicio de nuestra conversión, que no hay obras, que nosotros podamos decir o gloriarnos por estas obras, es de que me gané ser salvo inicialmente en Cristo. El siguiente versículo reinstituye obras, las obras de Jesús que dijo que debemos hacer durante nuestra vida cristiana, porque le amamos. Veamos. 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, Juan en su primera epístola describe que hay pecados que parecen ser un tipo de pecado mortal. Si alguien muere sin arrepentimiento en pecado, no importa si tuvo fe en Jesús, sola fide. No hay esperanza para ellos. Cayeron de la gracia, sola gratia, por la terquedad de su corazón y el libre albedrío. Su pecado, sus malas obras, prácticamente ya los condenó. Los condenó. Por eso, Juan insta a actuar con amor con sus hermanos cristianos, orar y amonestar a todos, a los que pecaron cometiendo un pecado general o pecado venial, llamándolos al arrepentimiento, por supuesto, y también a los que su pecado los está llevando a la muerte, aunque sin dar mucho ánimo, como para esperar lo que se pide en oración, porque este último no puede resultar en perdón y vida eterna debido al rechazo de la gracia de Dios, lo que significa que esta persona no se arrepentirá, probablemente refiriéndose a la apostasía u otros pecados mortales, pero más sin embargo lo deja aquí a discreción, al menos en ese caso. 1 Juan 5, 16 y 17. Si alguno ve que su hermano comete pecado que no es de muerte, pedirá en oración, ¿no? Y se le dará vida. Digo, a los que no pecan de muerte. Hay pecado de muerte, acerca del cual no digo que se pida. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Ahora que hemos visto algunos versículos bíblicos en los libros canónicos, creo que será bueno para nosotros entender cuál es la visión también católica sobre la justificación por la fe y las razones por las que alguien puede perder la salvación. La visión católica define que se puede perder la salvación según los siguientes criterios. Se tienen que cumplir con ciertas condiciones de un pecado mortal. Según la enseñanza católica, un pecado se considera mortal si cumple 3 condiciones, que es materia grave, pleno conocimiento y consentimiento deliberado. ¿Qué es materia grave? El pecado implica una violación grave a la ley de Dios, como el asesinato, el adulterio, el robo, etc.
podemos decir que están contenidos, digamos, entre ellos los 10 mandamientos. Pleno conocimiento. Que la persona que comete el pecado sabe que está mal y que constituye una ofensa grave contra la ley de Dios. Y el consentimiento deliberado, que la persona elige cometer el pecado con plena conciencia y consentimiento intencional. Ejemplos de pecados mortales, según el Catecismo de la Iglesia Católica, enumeran pecados específicos como materia grave, entre ellos el sacrilegio, por ejemplo, profanar la Eucaristía, la blasfemia, el perjurio, evitación deliberada de la misa los domingos y días festivos, asesinato, odio al prójimo, por ejemplo, desear un daño grave contra él, prostitución, relaciones sexuales fuera del matrimonio, otras inmoralidades sexuales, adulación que hace cómplice de los vicios o pecados graves de otro. Esos son unos ejemplos. Si leemos el catecismo, en el 2010, o sea, el inciso 2010 define: dado que la iniciativa pertenece a Dios en el orden de la gracia, nadie puede merecer la gracia inicial del perdón y de la justificación al inicio de la conversión, lo que hablábamos hace un momento. El Concilio de Trento del siglo XVI decretó sobre la justificación, 1.8, el inciso 1.8 dice: somos justificados por la fe, porque la fe es el principio de la salvación humana, el fundamento y la raíz de toda justificación, sin la cual es imposible agradar a Dios. Pero entonces me vas a decir, ¿por qué la Iglesia Católica rechaza la sola fide? Aunque somos justificados por la fe en Cristo bajo su nueva ley y no somos justificados por la ley mosaica, es incorrecto decir que somos justificados solo por la fe. Es la definición de la sola fide. Después de terminar de leer los padres de la Iglesia de los primeros siglos, me di cuenta de que ellos tenían una visión diferente sobre la salvación, la cual es diferente a la comprensión protestante de la salvación. Y después de hacer una correcta exégesis y estudio sobre las cartas de Pablo, también fue evidente que cuando Pablo escribió sobre la justificación por la fe, estaba hablando de esa justificación al comienzo de la conversión. Y no estaba dejando las obras en Cristo fuera de la ecuación, de ninguna manera. De hecho, recordemos unos versículos atrás, leímos cuando él dice: por lo tanto, ¿anulamos la ley por la fe? Y él contesta: de ninguna manera. Confirmamos la ley. Por lo tanto, como dije antes, se estaba refiriendo a las obras de la ley mosaica judía que no pueden justificar a nadie al comienzo de su conversión, porque es la fe en Jesús la que lo hace. Pero aún así, él dijo: confirmamos la ley. Esa es la razón por la que se dio el primer concilio en Jerusalén, de la iglesia, ¿no? Nada que ver la ley mosaica. Es el pacto en Cristo. Ahora, es cierto que los eruditos protestantes creen que algunos padres de la iglesia confirman la sola fide, o sea, justificación solo por la fe. Y normalmente van a citar, por ejemplo, a Origen en comentarios en la epístola a Romanos, capítulo 3, a Hilario en comentarios en Mateum 8.6, Basilio de Humilitate, 20.3, Ambrosiaster en epístola a Romanos 3.24, Juan Crisóstomo, homilía sobre la epístola a Tito 3.3, Cirilo de Alejandría en Johannis Evangelium 10.15.7, a Bernardo in Canticum 22.8 y a Teofilacto, exposición sobre la epístola a los Gálatas 3.12 y 13. Pero los estudiosos en todos los ámbitos coinciden de que estas citas se refieren generalmente a la justificación por medio de la ley mosaica, o sea, lo mismo que Pablo está hablando,
Es la base del judaísmo y del antiguo pacto. Por lo que definen que no es la ley mosaica judía la que justifica a quienes siguen, ya sea la ley o quieren seguir a Cristo, sino nuestra fe en Cristo Jesús, por su nuevo pacto, un pacto de sangre. Dejando claro que los judíos tienen que creer en Jesús si quieren ser justificados en el día del juicio, e implica que no hay necesidad de que los gentiles se vuelvan judíos para ser considerados cristianos. Voy de vuelta. El Concilio de Jerusalén. Así pues, la justificación por la fe en Cristo y no por la ley mosaica judía lleva a los gentiles y judíos a creer en Jesús y a vivir fielmente en obediencia a Él, bajo su nuevo pacto, porque si tienes fe en Él, confiarás en todo lo que Él dijo, ya sea por medio de Él o de los apóstoles o de las tradiciones de los apóstoles, y porque lo amas, obedecerás los mandamientos de Jesús. Si miramos hacia la iglesia primitiva y a los padres apostólicos de la iglesia en los primeros 2 siglos, por ejemplo, encontraremos que la sola fide no te justificará. Empezamos con un padre de la iglesia que normalmente se usa para defender la sola fide, en un esfuerzo fallido por apoyar esta doctrina que nació 1500 años después y que está llevando a la gente a la perdición, a mi criterio. Clemente de Roma fue discípulo del apóstol Pedro y fue designado por él como obispo de Roma según Tertuliano. Vamos a ver lo que dice Primera de Clemente 32. Tal vez voy a ir abriendo unas notas aquí, una nueva nota, y voy a ir poniendo aquí para que podamos ver en pantalla lo que dice el texto. Primera de Clemente 32. Y nosotros también, siendo llamados por su voluntad en Cristo Jesús, no somos justificados por nosotros mismos, ni por nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad, u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por aquella fe por la cual desde el principio Dios Todopoderoso ha justificado a todos los hombres, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Este texto es mal interpretado porque San Clemente se está refiriendo al mismo contexto que Pablo. Y esto no es todo lo que él está desarrollando, de hecho, en esta misma carta. Pues anteriormente también dijo lo siguiente en 1 Clemente 30. Revistámonos de concordia y humildad, ejerciendo siempre el autocontrol, manteniéndonos lejos de toda murmuración y maledicencia, siendo justificados por nuestras obras y no por nuestras palabras. Como ven, el contexto es que Clemente dice a los corintios que su fe tiene que ser completa ante Dios. Por lo que cuando creemos por primera vez, aunque somos justificados por la fe en Cristo, que es el dador de la nueva alianza entre Dios y los humanos, como cristianos tenemos que vivir con concordia, humildad, ejerciendo autocontrol, no tomando parte en murmuraciones y maledicencias, como él dice, siendo justificados por nuestras obras en Cristo, que muestran que nuestro corazón está con Él, y no por una fe muerta que sale de nuestros labios o mente o imaginación únicamente. Así que para Clemente y otros padres de la Iglesia Apostólica es evidente que también se requieren obras para la justificación al final de nuestras vidas. Continuemos viendo qué es lo que dicen. Veamos. Primera de Clemente 34.
Por tanto, esforcémonos con empeño en ser hallados entre los que le esperan, para poder participar de los dones prometidos. Pero, ¿cómo, amados, se logrará esto? Si nuestro entendimiento está fijado por la fe en Dios, si buscamos con empeño las cosas que le son agradables y aceptables, no tiene nada que ver con la fe, y hacemos las cosas que están en armonía con su voluntad intachable, tampoco tiene que ver con la fe, y si seguimos el camino de la verdad, o sea, sigue hablando de obras, no la fe, desechando toda injusticia e iniquidad, junto con toda avaricia, contienda, malas prácticas, engaño, murmuración, maledicencia, todo odio a Dios, orgullo y altivez, vanagloria y ambición, porque los que hacen tales cosas son odiosos a Dios, y no solo los que las hacen, sino también los que se complacen en los que las hacen. ¿Qué más? Primera de Clemente 41. Por lo tanto, aquellos que hacen algo más allá de lo que es agradable a su voluntad son castigados con la muerte. Ya veis, hermanos, que cuanto mayor es el conocimiento que se nos ha concedido como cristianos, mayor es también el peligro que estamos expuestos. En 1 Clemente 50 también dice: bienaventurados seamos, amados, si guardamos los mandamientos de Dios en la armonía del amor, o sea, la caridad, para que así por el amor nuestros pecados nos sean perdonados. Ya ven, no solamente es la fe. Ya estos fueron discípulos, ya Clemente, de hecho, discípulo de Pedro, y se cree también de Pablo. Como podemos ver, no hay obras que alguien pueda hacer para ganar la justificación inicial al convertirse al cristianismo. Pero por el resto de nuestras vidas debemos hacer un compromiso de vivir en justicia y santidad. Ambas pueden lograrse a través de nuestras obras en Cristo bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, definitivamente. Así, un verdadero seguidor de Cristo debe vivir en justicia y santidad, y esto implicará decisiones y compromisos personales donde las acciones y elecciones personales se alinearán con los mandamientos y enseñanzas de Cristo, no con lo que nosotros querramos hacer, o solo porque ya sabemos de que, en el caso de la sola fide, porque creemos de que por la fe ya todo está hecho. No, no es así. Así las obras también justificarán a los santos que, en obediencia a Jesús, decidieron morir a su propia voluntad y deseos para hacer el deseo del Padre, tomando su propia cruz diariamente y siguiendo a Jesús. Esto debe hacerse por ese mismo amor, agape, y como resultado sus nombres no serán borrados del libro de la vida, como Jesús bien ha dicho. ¿Recibirán la justificación por Cristo en el día del juicio? Claro que sí. Por lo tanto, debemos permanecer en Cristo y perseverar hasta el final, lo que implica fe, caridad, obediencia, lealtad, paciencia y perseverancia. Así de sencillo. Ahora leamos lo que escribió uno de los discípulos del apóstol Juan. Ignacio a los Efesios 20. En obediencia al obispo y al presbítero, con una mente indivisa, partiendo un solo y mismo pan, está hablando de la Eucaristía, que es la medicina de la inmortalidad y el antídoto que nos impide morir, sino un remedio limpiador que aleja el mal, está hablando de la Eucaristía, que hace que vivamos en Dios por medio de Jesucristo. En esta carta Ignacio habla de esta obra definida como la medicina de inmortalidad, el antídoto que nos impide morir. Habla de ella como el remedio limpiador que aleja el mal cuando recibimos a Cristo. ¿A través de qué? De la Eucaristía. Ignacio de Antioquía es uno de los que normalmente se
saco siempre a colación cuando hay personas en el protestantismo que dicen de que es simbólico lo de la Eucaristía. No lo es. Ni aun para los mismos discípulos de los apóstoles lo era. ¿Mm? Veamos otros más. Siempre de Ignacio. Ignacio a los Efesios 14. El principio de la vida es la fe y el fin es el amor. Y estos dos, estando inseparablemente unidos, perfeccionan al hombre de Dios, mientras que todas las demás cosas que son necesarias para una vida santa siguen después de ellos. Ningún hombre que hace una profesión de fe debe pecar. Ojo. Ni nadie que posee amor debe odiar a su hermano. Porque el mismo que dijo, amarás al Señor tu Dios, dijo también, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquellos que profesan ser de Cristo son conocidos no solo por lo que dicen, sino por lo que practican. Obras. Porque el árbol se conoce por su fruto. A los magnesianos, 5. Se nos presenta la vida como resultado de nuestra observancia de los preceptos de Dios, pero la muerte como resultado de la desobediencia. Y cada uno, según la elección que haga, irá a su propio lugar. Huyamos de la muerte y elijamos la vida. Ignacio habla a las iglesias, a los creyentes, no a los que no creen. Dice, se nos presenta la vida como resultado de la observancia de los preceptos de Dios. O sea, no solo la fe, pero la muerte como resultado de la desobediencia. La obediencia es una obra y la sola fide rechaza eso. La muerte como resultado de la desobediencia. La muerte siempre se define como la condenación eterna, el lago de fuego, y la vida como la entrada al reino de los cielos. Por eso añade, huyamos de la muerte y elijamos la vida. ¿Qué más? Epístola de Ignacio a Policarpo, 6. Otro discípulo de Juan el apóstol. Que ninguno de vosotros sea considerado desertor, que vuestro bautismo perdure como vuestras armas. Está hablando del bautismo. Vuestra fe como vuestro yelmo. Está hablando de la fe. Vuestro amor como vuestra lanza, la caridad. Vuestra paciencia como una panoplia completa, la paciencia. Que vuestras obras sean la tarea que se os asigne para que recibáis una recompensa digna. Obras. Leamos lo que escribió también Policarpo, que dijimos es el otro discípulo del apóstol Juan. Vamos a ver. Estos. Pero el que le levantó de entre los muertos también nos resucitará a nosotros, si hacemos su voluntad. Andamos en sus mandamientos y amamos lo que él amó, guardándonos de toda injusticia, avaricia, maledicencia, falso testimonio, no devolviendo mal por mal, maldición por maldición, ni golpe por golpe, ni maldición por maldición, sino acordándonos de lo que el Señor dijo en su enseñanza: no juzguéis para que no seáis juzgados, perdonad y se os perdonará, sed misericordiosos para que alcancéis misericordia. Con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Y también, bienaventurados los pobres y los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. También a los de Filipenses 10, cuando puedas hacer el bien, no lo pospongas, porque la limosna libra de la muerte. Interesante. Dice Policarpo, la limosna libra de la muerte. Esto se encuentra en el libro de Tobías, capítulo 4, versículo 10 y 12, 9. Como podemos ver, Policarpo consideró el libro de Tobías como inspirado por Dios, por lo que está enseñando a través de esta línea una doctrina que contradice incluso la sola fide. Antes de continuar con más escritos de los padres de la Iglesia Apostólica, yo digo que vamos a tomar un poquito de tiempo para leer lo que dice el libro de Tobías sobre la limosna aquí
citada por eh, este San Policarpo, por este padre de la iglesia. Aquí están los dos. Tobías 4:10. Porque la caridad libra de la muerte y preserva de las tinieblas. Tobías 12:9. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que practican la caridad y la justicia tendrán plenitud de vida. Esta es una cita clave del libro de Tobías, hecha por Policarpo, que refuta las doctrinas de la sola fide y también la sola escritura, que se basa en los 66 libros del canon protestante. Pero bueno, continuemos con más padres de la Iglesia Apostólica. Justino Mártir. ¿Qué dice Justino Mártir? Diálogo de Justino con Trifón, un judío. 95. Si en verdad te arrepientes de tus pecados y reconoces que Él es Cristo, dice arrepientes de tus pecados y reconoces que Él es Cristo, ahí está la parte de fe, me vas a decir, y observas sus mandamientos, se cayó el teatro, aquí están las obras, entonces puedes afirmar esto porque, como he dicho antes, la remisión de los pecados será tuya, o sea que sin obediencia, señores, sin observar los mandamientos, la sola fide está refutada aquí también. No hay perdón de pecados. Lo siento, la fe no es suficiente. Justino Mártir dijo aquí que el arrepentimiento, la fe y las obras son necesarias para esa remisión de los pecados, no la sola fide. Justino Mártir, de nuevo. Cada hombre va al castigo eterno o a la salvación según el valor de sus acciones. Primera Apología 12. Ahora vamos a leer lo que dice Ireneo, discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Vamos a ver. Ireneo contra las herejías 4:17-4. De todo esto se desprende claramente que Dios no pidió de ellos sacrificios ni holocaustos, sino fe, obediencia y justicia para su salvación. Contra las herejías 4:13-1. Y que el Señor no abrogó los preceptos naturales de la ley, por los cuales el hombre es justificado. No dice era, es justificado. Que también los que fueron justificados por la fe y que agradaron a Dios, observaron antes de la promulgación de la ley, sino que los extendió y cumplió. Se muestra por sus palabras, porque, observen, se les dijo a los de la antigüedad, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y también se ha dicho, no matarás, pero yo os digo, todo aquel que se enoje con su hermano será culpable del juicio. Y se ha dicho, no perjurarás, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, sino que vuestra conversación sea sí, sí, no, no, y otras afirmaciones de naturaleza similar. Ireneo. Una vez más, Ireneo contra las herejías. 5.61. Por esta razón el apóstol, explicándose, deja claro que el hombre salvo es un hombre completo y espiritual, diciendo así en la primera epístola a los tesalonicenses, y el Dios de paz os santifique perfectus, y vuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados, íntegros e irreprochables hasta la venida del Señor Jesucristo. Eso no tiene nada que ver con fe, únicamente. Ahora bien, ¿cuál era su objeto al orar para que estos tres, es decir, el alma, cuerpo y espíritu, pudieran ser preservados hasta la venida del Señor? A menos que estuviera consciente de la futura reintegración y unión de los tres, y que serían heredados de una
y la misma salvación. Por esta razón, también declara que son perfectos aquellos que presentan al Señor los tres componentes sin ofensa. Son pues perfectos aquellos que han tenido el Espíritu de Dios permaneciendo en ellos. O sea que ellos son los que han dejado que el Espíritu siga permaneciendo en ellos y han preservado sus almas y cuerpos irreprensibles, aferrándose a la fe de Dios, es decir, aquella fe que está dirigida hacia Dios y manteniendo tratos justos con respecto a sus prójimos, o sea, obras. Más escritos de San Clemente de Roma, discípulo de Pedro y obispo designado que murió alrededor del año 100 después de Cristo, también conocido como el Papa Clemente I. Vamos a separarlos para que no nos perdamos. ¿Por qué fue bendecido nuestro padre Abraham? ¿No fue porque practicó la justicia y la verdad mediante la fe? ¿Vemos? No hay fe sola. Consideremos que todos los santos han sido adornados con buenas obras, y el Señor mismo, adornándose con buenas obras, se regocijó. Siguiendo este modelo, entonces sigamos su voluntad sin vacilar. Hagamos la obra de justicia con todas nuestras fuerzas. Sigue hablando de obras, no solamente la fe. Él nos advierte, he aquí que el Señor viene y su recompensa está ante su rostro, para pagar a cada uno según su obrar. Por lo tanto, nos insta a los que creemos en Él con todo nuestro corazón a no ser perezosos o descuidados en ninguna buena obra. Vamos a leer dos más. Ya ven, los padres de la iglesia no creían en solamente la fe. La sabiduría de Dios nos es dada para hacer buenas obras. Por tanto, que todo nuestro cuerpo sea salvo en Cristo Jesús y cada uno esté sujeto a su prójimo, según el lugar que la gracia le concedió. Que el fuerte no descuide al débil y el débil respete al fuerte. Que el rico supla las necesidades del pobre y el pobre dé gracias a Dios porque le ha dado a alguien para suplir sus necesidades. Que el sabio muestre su sabiduría no con palabras, sino con buenas obras. Que el humilde de espíritu no dé testimonio de su propia humildad, sino que permita que otros den testimonio de él. Que el que es puro en la carne lo sea sin jactarse, sabiendo que es otro quien le concede esta continencia. También dice, bienaventurados todos los que entran por esta puerta, Cristo, y siguen su camino en santidad y justicia, realizando todas las cosas sin desorden. Que el hombre sea fiel, que pueda expresar un conocimiento profundo, que sea sabio en el discernimiento de palabras, que sea enérgico en las obras, que sea puro. En la segunda carta de San Clemente, aunque no fue escrita por él, parece de hecho ser un sermón, se describe el camino para obtener la vida eterna. Ya casi terminamos. Así pues, hermanos, haciendo la voluntad del Padre, conservando pura la carne y observando los mandamientos del Señor, obtendremos la vida eterna, o sea, no solo la fe. Segunda de Clemente también llama a instruir a los creyentes para que no se pierdan de la siguiente manera. Arrepintámonos, pues, de todo corazón, para que ninguno de nosotros perezca en el camino. Ojo, ninguno de nosotros, que ya eran salvos, supuestamente, perezca en el camino. No solo es la fe. Porque si tenemos mandamientos para hacer también esto, para arrebatar a los hombres de los ídolos e instruirlos, cuánto más necesario es que un alma que ya conoce a Dios no se pierda. No hay sola fide, no existe. Ayudémonos, pues, unos a otros y sigamos a los que son débiles en la bondad, para que todos nos salvemos y convirtámonos y animémonos unos a otros.
Conclusión. Voy a dar mi conclusión. Es bastante, ¿no? Ya llevamos casi 2 horas, pero bueno, con esto concluyo. No se puede usar a Pablo y Santiago para apoyar o defender la doctrina llamada sola fide. Esa doctrina que está llevando a mucha gente por mal camino, y a través de este trabajo he demostrado que esta doctrina no cumple con los criterios para ser considerado una doctrina verdadera, mucho menos practicada por los apóstoles o los discípulos de los apóstoles, ni aun Jesús mismo. Por lo tanto, puedo concluir eso. Jesús no enseñó sola fide. Los apóstoles no enseñaron sola fide. Los padres de la Iglesia Apostólica en los primeros 200 años, ¿ya? Podemos ir todavía más adelante en la historia, tampoco enseñaron sola fide. Ellos no enseñaron que la salvación o justificación era solamente por la fe, como es presentada por el protestantismo. Como hemos visto, aún los discípulos del apóstol Juan, del apóstol Pedro, y dijimos que todavía Clemente también se considera por tradición también discípulo del apóstol Pablo, no estaban enseñando acerca de la salvación que involucra solo la fe. Y hemos visto también que Jesús mismo dijo, como lo muestra Marcos 16:16, que el que en él crea y sea bautizado será salvo, añadiendo el bautismo a nuestra salvación. Recordemos también que Jesús le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y nacer de nuevo, según lo que Jesús le dijo a Nicodemo, es nacer del agua del bautismo y del Espíritu. Así que se requiere fidelidad, obediencia y perseverancia para ser contados entre aquellos que Jesús dirá sus nombres delante del Padre y de sus ángeles, y que justificará en el día del juicio, porque Él pagará a cada uno conforme a sus obras, como lo describe el libro de Apocalipsis. Él justificará y dará entrada al reino de los cielos a los que perseveren hasta el fin, a los que venzan, a los que sean hallados dignos, y Él prometió que nunca borrará sus nombres del libro de la vida. Y para cerrar este caso, quiero remarcar la evidencia que anteriormente ya he presentado en este trabajo, que muestra que el Nuevo Testamento y los escritos de los padres apostólicos de la Iglesia de los primeros 2 siglos después de Cristo simplemente no enseñan sola fide. Por lo tanto, esta doctrina tiene que ser definida como una falsa doctrina.